podría hacer con 350 millones de pesos? Sin duda, construir al menos 600 aulas de escuela bien equipadas, reparar por completo alguna de las carreteras destruidas en Veracruz o garantizar el abasto de medicinas en por lo menos una de las ciudades grandes del estado. Pero para el actual gobierno estatal eso no es nada y ha dejado perder esa cantidad. Y es que ese monto fue el que perdió de un día para otro la Secretaría de Salud, porque alguien tuvo la grandiosa idea de abrir una cuenta bancaria en el recién creado Banco Accendo, que abrió operaciones en 2019 y 2 años después cerró defraudando a quienes habían depositado ahí su dinero. Entre los afectados está nada más y nada menos que la Secretaría de Salud, donde por extrañas razones, el director de administración Jorge Cisniega decidió llevar a fondos de esa dependencia al nuevo banco con el aval del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como de la Secretaría de Salud, no se han logrado recuperar más de 300 millones de pesos que se depositaron al Banco Accendo, el cual cerró sus operaciones por implicaciones de facturas falsas. Aunque la mayoría de las entidades del país decidió no tener relación mercantil con dicho banco, en el caso de Veracruz fue el propio titular de la Cefiplan, José Luis Lima Franco, quien recomendó a la Secretaría de Salud abrir cuentas en dicha institución. Las cuentas con recursos de la Secretaría de Salud de Veracruz estaban resguardadas en el Banco Accendo, al que la Comisión Nacional Bancaria de Valores revocó la licencia con el escándalo de operaciones con empresas factureras y que se declaró en quiebra hace casi 2 años. Desde entonces, no se han logrado recuperar los recursos a favor del gobierno de Veracruz, a diferencia de otras entidades que sí han logrado recuperar todo o parte de los fondos depositados. Hay que recordar que Banco Accendo era una de las principales instituciones financieras en las que los gobiernos estatales como el de Veracruz, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo depositaban los recursos económicos. Sin embargo, el expresidente y exdirector del banco, Francisco Javier Reyes de la Campa, fue detenido por la realización de operaciones con empresas factureras por más de 70 millones de pesos. Los gobiernos de Chihuahua, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo sí han reportado la recuperación de parte de los fondos que habían depositado en el Banco Accendo, pero en el caso de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Salud no han informado nada al respecto. Accendo Banco fue una institución crediticia que recibió permiso de operar como banca en 2019 y se dedicó a manejar el dinero de varias entidades gubernamentales con el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero perdió su licencia de operación debido a su bajo índice de capitalización. Adeuda más de 3,000 millones de pesos a diferentes entidades de gobierno que no han sido reintegrados a la fecha en septiembre de 2023. En teoría, primero se deben liquidar 3 bloques de orden de importancia y hasta después seguirán las entidades gubernamentales, pero no es un tema que aparezca en la agenda política ni se observan esfuerzos por recuperar los recursos del erario. El IPAB incluso reservó por 5 años los detalles de la liquidación de activos de donde saldría el monto para resarcir a los gobiernos afectados con el argumento del posible daño que se causaría a los ahorradores y al sistema financiero. Entre los afectados están los gobiernos estatales de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Durango e Hidalgo. También los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Puerto Morelos, Zapopan y Tijuana, además de la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar. La caída de Accendo se concretó el 9 de septiembre de 2021, cuando en conferencia de prensa el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio informó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores votó para revocarle su licencia. El motivo fue que en el periodo de marzo de septiembre de 2021 se llevaron a cabo acciones de supervisión por parte de la comisión que revelaron incumplimientos en términos de capital y liquidez. Uno de los hallazgos más destacados fue la repetida falta de cobertura de liquidez por debajo del mínimo requerido, una condición única en el país que solo afectaba a este banco. A los bancos se les exige tener un índice de capitalización, es decir, una cantidad de dinero fijo, y Accendo no cumplió con el límite regulatorio. Además, se identificó la inclusión de 642 millones de pesos como aportaciones destinadas a futuros aumentos de capital,
las cuales no cumplían con los requisitos normativos y debían considerarse como pasivos en lugar de activos. El funcionario también señaló omisiones en la deducción de un monto de 370 millones de pesos de capital fundamental relacionado con transacciones con partes relacionadas, así como otras operaciones que no estaban en conformidad con las normativas, como pagos anticipados a empresas y activos intangibles. Entre las instituciones de gobierno, siendo los acreedores más afectados, se encuentran el Gobierno del Estado de Puebla con 809.996.000 pesos, el Gobierno del Estado de México con 112 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Hidalgo con 807 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas con 205 millones de pesos, los servicios de salud de Hidalgo con 57 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Oaxaca con 49 millones de pesos, el Gobierno de Zapopan, Jalisco, 303 millones de pesos, el Estado de Baja California con 51 millones de pesos y los servicios de salud de Veracruz con 357.900.000 pesos.